Biomoléculas orgánicas, presentado por Gustavo Adolfo Pozo Ballesteros, tutora Mayerly Lucía Paredes, número de grupo 151000997, Palmira, octubre 10. ¿Qué son las biomoléculas? Son compuestos químicos constituyentes que se encuentran en los organismos de los seres vivos. Están formados por 4 átomos que son carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, en donde representan el 99% de los átomos de los seres vivos. Carbohidratos. Hidratos de carbono o sacáridos. Son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos o por el grupo funcional que tienen, adherido o acetona. Son la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía y se define químicamente como un compuesto orgánico adicionado a los otros grupos alcohólicos o que producen tales compuestos por hidrólisis. Sus características. Los hidratos de carbono son la primordial fuente de combustible para el cuerpo. Predomina el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Los carbohidratos complejos son compuestos por cadenas de azúcar acopladas entre sí. Se acumulan en pequeñas cantidades en el hígado y en los músculos bajo el nombre de glucógeno. Para poder ser utilizados mediante el proceso digestivo, son transformados en glucosa. Son alimentos de función energética, puesto que se emplean como combustibles en la producción de energía mediante la oxidación. Su clasificación: se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos, disacáridos, trisacáridos y polisacáridos. Monosacáridos. Los monosacáridos tienen como función la de presentar la principal fuente de energía para todos los seres vivos, ya que fácilmente se oxidan o se combustionan biológicamente con participación del O2 y de las mitocondrias, liberando energía química en forma de ATP, y son responsables del sabor dulce de muchos frutos, entre los cuales están la glucosa y la fructosa. Oligosacáridos, disacáridos, trisacáridos. Los disacáridos están formados por 2 moléculas de monosacáridos que pueden ser iguales o diferentes, y una de las moléculas es siempre la glucosa. Polisacáridos son monosacáridos complejos unidos entre sí por largas cadenas y cumplen la función de reservar la energía como estructural. Almacenamiento de azúcar. Entre estos están en el almidón, el glucógeno y la fibra. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Estos grupos es heterogéneo de compuesto orgánico, y dentro de ellos se encuentran las grasas, que se dividen en saturadas e insaturadas. Sus características: un gramo de grasa libera en el organismo a través de un proceso de oxidación de 9,4 calorías. Este valor es bastante más alto que el que se genera de la proteína, la glucosa o el alcohol. Existen membranas biológicas que rodean las células y que cumplen una función de protección, debido a que aíslan a los organismos del ambiente que les rodea y los protege del impacto entre ellos mismos. Estas membranas están compuestas principalmente por lípidos, específicamente fosfolípidos y esteroles. La característica principal es ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, benceno, éter y cloroformo. Algunos son flexibles mientras que otros son rígidos o semiflexibles. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en 2 grupos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables
o no lo posean. Líquidos insaponificables. Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. Lípidos saponificables. Son lípidos que están compuestos por alcohol unido y ácidos grasos y se producen reacciones químicas de saponificación con estos lípidos. Las moléculas en ellos están hidrolizadas en soluciones alcalinas. Lípidos insaponificables. Los lípidos insaponificables son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos. En este se encuentran los esteroides, el terpeno, prostaglandinas. Sus funciones. Algunos son buenos aislantes térmicos, emulsionantes, lubricantes y protectores. De reservar energética, estructural, hormonal y vitamínica. El contenido de grasas de los alimentos puede ser analizado por extracción. El método exacto varía según el tipo de grasa a analizar. Ácidos nucleicos. Son macromoléculas construidas con series largas de monómetros llamados nucleótidos. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Sus características. Los nucleótidos son importantes en diversos procesos como la síntesis de algunos carbohidratos y lípidos y la regulación del metabolismo intermedio activando o inhibiendo enzimas. Poseen carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Son esenciales para todas las células ya que es a partir de las moléculas de ADN y ARN que se sintetizan. Las proteínas, las células se multiplican, también se producen el mecanismo de transmisión de las características hereditarias. Los ácidos nucleicos son heteropolímeros porque están formados por monómeros distintos como las proteínas. Están formados por subunidades llamadas nucleótidos. Clasificación de los ácidos nucleicos. Ácido desoxirribonucleico. Es el material genético de todos los organismos celulares responsables de la transmisión hereditaria. Ácido ribonucleico. Es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus ARN. El ARN es pues mucho más versátil que el ADN. Ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar las proteínas. Sus principales funciones. ADN, almacenar la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilitar su transmisión de una generación a otra. ARN, llevar la información genética codificada obtenida por transcripción del ADN desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia de AA. Transcripción del ADN para formar ARN. Duplicación del ADN, almacenamiento y transmisión de información genética. Proteínas. Las proteínas constituyen el grupo de biomoléculas orgánicas más abundante en los seres vivos, ya que por término medio suponen el 50% del peso celular seco y son moléculas complejas impredecibles para la estructura y la función de las células. Se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Sus características. Su peso molecular varía desde 5.000 hasta 1.000.000 o más. Todas las proteínas están constituidas por un conjunto de 20 aminoácidos. Están constituidos por una o varias cadenas polipeptídicas
polipeptídicas. Las proteínas se clasifican de acuerdo a su conformación tridimensional. Clasificación de las proteínas. Las proteínas constituyen el grupo molecular más abundante en la naturaleza, lo cual dificulta su clasificación. Entre ellos encontramos hiloproteínas, que derivan fibrosas globulares, y las heteroproteínas, donde derivan glucoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas y cromoproteínas. Holoproteínas están formadas únicamente por cadenas polipeptídicas, ya que en su hidrólisis descomposición es subunidades. Solo se obtienen aminoácidos. Dicho de otra forma, están formadas exclusivamente por aminoácidos. Proteínas fibrosas. Tiene una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica, ejemplo, el colágeno, no soluble en agua. Proteínas globulares. Tiene una naturaleza más o menos esférica, son solubles en agua, ejemplo, mioglobina. Heteroproteína. Además de las cadenas polipeptídicas, están compuestas también por una parte no proteica que se denomina grupos prostéticos. Glucoproteína, moléculas compuestas por una proteína unida a una o varios glúcidos, simples o compuestos. Destacan entre otras funciones la estructura y el reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de las membranas plasmáticas. Glucocálidos. Fosfoproteína es una proteína unida covalentemente a una sustancia que contiene ácido fosfórico a través del mismo. Un ejemplo de tal grupo es un grupo fosfato. El aminoácido que es el fosforilados suele ser serina, treonina, tirosina, aspartato o histidina. Lipoproteínas son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo. Cromoproteína es una proteína conjugada que contiene un grupo prostético pigmentado, por ejemplo, la hemoglobina es una cromoproteína ya que contiene el grupo prostético hemo, un complejo organometálico que tiene una molécula de hierro unido a un anillo tetrapirrólico porfirínico que le da el color rojo a la sangre oxigenada. Entre sus principales funciones, tiene una función defensiva ya que crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciosos. Cumplen funciones enzimáticas, actuando como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Permiten la contracción muscular. Realizan funciones de transporte tal como lo hace la hemoglobina y la mioglobina, que son proteínas transportadoras de oxígeno en la sangre, en los organismos vertebrados y en los músculos, respectivamente. Referencias bibliográficas, adjunto las referencias bibliográficas. Unas referencias adicionales con las que me ayudé. Muchas gracias por la atención prestada. Atentamente, Gustavo Adolfo Pozo Ballesteros, estudiante de radiología. Adjunto link de YouTube.